Muy buenos días, soy Vera Fino y les vengo a exponer de esta manera. Me disculparán de la manera como lo expongo, pero por tiempo no lo puedo hacer más estilizado. Entonces les vengo a exponer la arquitectura de software para un sistema hídrico que me permite conocer el nivel del mar, del agua de un río, perdón. Entonces listo, comencemos con el sensor. El sensor me va a medir el nivel del agua. Va a estar alimentado por un generador hídrico para no estar preocupados por baterías o cualquier fuente de alimentación. Se va... Ah, caray. Bueno, no pasa nada. Yo sugiero esto en vez de usar datos para la conexión a internet para poder enviar la información. Yo lo sugiero enviar todos los datos por sistema SMS o mensajes de texto. Entonces, un día normalmente cuenta con 1440 minutos. En esos 1400 minutos se podrían enviar un mensaje por minuto para poder estar constantemente informando sobre los niveles de el río, del cauce o del cuerpo del agua que se esté analizando. También va a tener una memoria de almacenamiento para poder guardar un registro de unos 200 datos para poder ser enviados en caso donde llegue a fallar la red telefónica con la que se contrató para el sistema SMS. Listo. Envía el dato. Llega el dato. Llega al centro de control. Estando en el centro de control, se recepciona el mensaje, el dato que llegó. Entonces, el dato, la estructura, viene siendo el dato y el tiempo en que fue enviado el dato. Obviamente no estoy colocando el sensor porque por eso mismo, como se va a hacer por MS, entonces ya sé qué sensor es el que me está informando. Entonces es después de llegar al centro de control, pasaría a la base de datos donde quedan organizados todos los datos en una tabla. En esta tabla me va a organizar el sensor que dio la información, el dato del nivel del agua y el tiempo del momento en el tiempo donde se hizo la medición. Después de tener esto, se va a dividir. A nivel local, sugiero colocar al menos de las 10 teras, al menos 8. ¿Por qué? Para no dejar tan saturada la nube y así pues salga más barato. No pagar tanto servicio de la nube. A la nube, los datos de la nube van a ser los siguientes. Me va a guardar la ubicación del sensor, donde está ubicado el sensor, y al menos me va a guardar 200, los 200 datos finales de este sensor. Ya después, si digamos el usuario necesita un histórico, pues se va a sacar de esta base de datos, pero por lo menos esta me va a guardar una pequeña parte de los últimos datos, donde dato que va saliendo, el último dato que va llegando, el último va saliendo, para que mantener la base de datos ligera para la cuestión online. Pasamos a la plataforma. En la plataforma pues se va a informar de los datos, ya sea a nivel de web,
que acá lo referencié con un computador de mesa, pues no se nota bien, pero imaginen que es un computador y con un celular, pero no es cualquier tipo de celular, es un celular tipo Windows Phone, porque es un celular de Windows, sistema Windows, que gracias a un convenio del gobierno con los campesinos y con Microsoft pudieron regalarle celulares Windows Phone a los campesinos. Pues sí, pues ellos se lo ganaron. Y entonces pues ellos tienen celulares Windows. Listo. Ahora bien, vamos acá para la parte, esta parte de la plataforma. Esta es la estructura que yo tenía en la plataforma. Bien, así. Tenemos la sección del administrador. Obviamente no cualquier persona puede entrar y moverme los datos. Entonces vamos a tener un login. El login me va a permitir configurar el sensor, configurar las vistas que va a ver el usuario y poder administrar la base de datos. Pasamos de la base de datos, le pasamos, organizamos la información que va a tener el sensor, un sensor en específico, como por decir algo, el promedio de... El promedio normalmente de niveles que maneja este río, los horarios donde normalmente hay mayor afluencia de agua y ya. También de la base de datos voy a tener información general de todos los sensores. Es decir, digamos, estamos midiendo el mismo cauce. Al medir el mismo cauce, puedo conocer el sensor de este punto y de este punto. Y me hace como un estimado de que, bueno, acá pasó tanta agua y entonces acá pasa más poquita. ¿Qué es lo que está pasando? Algo está obstruyendo acá, o acá está pasando muy poquita y acá muy harta. Entonces algo sucedió por esta zona. Entonces, para poder tener ese tipo de control, de estas informaciones me va a desplegar las vistas, que como ya les digo, las vistas esto me las va a mostrar estéticamente para el usuario, ya sea en la página web o a través de Windows Phone. La vista del sensor, pensaba yo hacerla en una gráfica normal, para poder asimismo tener conciencia más o menos de cómo van los datos. Igual, dato que va llegando, dato que va borrando y así va continuando, para que sea a tiempo real. Listo. Información general. De la información general me va a hacer una vista con la información general de todo lo que ya les dije, que digamos la comparación de todos los sensores, esto como un diagnóstico de cuáles zonas es donde más agua pasan y todo esto. Viene la parte de predicciones. Perdón, ahí está fuera de foco. Acá. Predicciones. Esta zona de predicciones me va a ayudar. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera nos estamos preparando antes de que llegue la catástrofe. Entonces, si yo ya tengo un histórico de todo lo que ha pasado, de todo lo que va a pasar, de todo lo que fue, sí. Entonces, a través de ese histórico, yo puedo saber cómo se puede comportar el río al menos unos minutos antes. Por lo menos, yo puedo saber y sé que, digamos, acá tengo el sensor y acá tengo el poblado. De aquí a acá, yo sé que el agua me tarda unos 15 minutos. Unos 15 minutos. Pero 15 minutos antes yo sé que la afluencia del río baja. Y antes de que baje, llega y se desprende. Sube el nivel del río. Entonces, con la predicción, como yo ya sé el comportamiento, al menos ya tengo 15 minutos para evacuación de toda esa gente que está acá en esta zona. Por ende, esa parte de predicciones me va a generar alertas y notificaciones a todos los campesinos. Pero bueno,
Digamos que en otra zona eh, el señor usuario vio cualquier anomalía. No necesariamente tiene que ser referente al nivel del agua, sino algo que me puede afectar a futuro el cauce del río. Es decir, digamos, algún derrumbe o algún árbol que cayó dentro de las aguas y me puede elevar el nivel del río. Entonces, ahí el usuario va a tener un botón de pánico. Eso sí, arranquemos por ahí. Y el usuario, al estar nervioso, va a presionarlo. Y ahí le va a pedir un formulario. Y este formulario lo va a llenar. Donde va a haber datos como por ejemplo dónde fue, en qué zona se encuentra y etcétera, etcétera, etcétera. Finalizando ese formulario, me lo envía a la base de datos y de aquí pasa para la información general, la compara para prevenir que de aquí me generen 3 alertas, 20 alertas de una misma catástrofe. Entonces la va a comparar para comprobar si son catástrofes diferentes o viene siendo la misma. Y luego de ahí me la va a saltar para las predicciones. Y en las predicciones me va a generar la alerta para todos los usuarios. Y listo. Con esto ya he finalizado. Muchas gracias por su atención. Y de antemano vuelvo y les pido disculpas por la manera como lo estoy presentando, pero por cuestiones de tiempo no lo puedo presentar más organizadamente. Así que muchísimas gracias por la atención prestada. Ahí.